Bienvenidos a nuestro segundo seminario en español acerca del bienestar durante el COVID-19. Nuestra presentadora de hoy es Alma Campiani, que pertenece al programa posgrado en psicología de la Universidad de Rutgers. Hoy el tema es experiencias comunes, el manejo de la ansiedad y la depresión durante la pandemia. Al final de la presentación van a poder hacer preguntas escribiendo en el chat, levantando la mano. Si están por teléfono pueden apretar *9 o simplemente activando el sonido en su teléfono o computadora. Las preguntas no serán grabadas. Yo voy a introducir al inglés todas las preguntas que tenga por si el resto del equipo del programa tiene algo que añadir. Gracias por estar aquí. Alma. Muchas gracias, Lisa, y hola a todos, buenas tardes. Gracias por participar en el seminario de hoy, que viene siendo el segundo de la serie. Vamos a seguir hablando sobre la pandemia y cómo nos ha afectado a todos de maneras innumerables. Hoy vamos a enfocarnos particularmente en la ansiedad y la depresión, y cómo podemos enfrentar y manejar estas experiencias que pueden ser incómodas. Antes de empezar, quiero reconocer el mérito de Damilola Khalil, mi compañera y creadora de esta presentación. Esta es la segunda semana de nuestra serie de 5 seminarios que ocurren cada viernes a las 12 p.m. Las reuniones son semanales, cada reunión toma el estilo de un seminario educativo, cuyo objetivo es expandir el conocimiento de los elementos estresantes que abordamos en esta época de pandemia. Vamos a ver cómo podemos apoyarnos a nosotros mismos y el uno al otro. Aquí tengo el resumen de los temas que cubriremos en las próximas semanas. Están bienvenidos a asistir a todas las reuniones o a ellas que les provoquen mayor interés. En la reunión de hoy vamos a explorar la depresión, el miedo y la ansiedad. También vamos a enseñar herramientas para prosperar y manejar el estrés. Y al final de la presentación voy a compartir algunos recursos disponibles en el Estado y también a nivel nacional. En las siguientes reuniones repasaremos las vivencias que suelen surgir en el individuo durante la pandemia. Por ejemplo, la pérdida y el duelo. Y las últimas 2 reuniones se enfocarán en el asunto de navegar estos tiempos difíciles con fuerza y con conciencia. Quiero destacar la capacidad innata que tiene cada uno de enfrentar los acontecimientos adversos y también dar consejos acerca del cuidado personal y finalmente cómo mantenemos los vínculos durante la cuarentena. Empecemos con la ansiedad y el miedo. Prácticamente el miedo y la ansiedad forman parte de nuestra reacción natural ante el desenlace de los eventos adversos. Un poquito de ansiedad es necesaria para la supervivencia. O sea, es saludable porque nos dirige a protegernos. Por ejemplo, nos lleva a querer practicar la sanidad pública durante la pandemia, como usar el barbijo, mantenernos a distancia de otros, lavarnos las manos. Pero cuando la ansiedad se intensifica hasta el punto de interrumpir el funcionamiento diario, ahí existe un motivo de preocupación. La ansiedad se puede definir como el intenso, excesivo y persistente miedo y preocupación por los eventos de todos los días. Puede interferir con nuestro funcionamiento básico, puede ser difícil de manejar y suele estar fuera de proporción con la realidad.
También puede llevarnos a evadir los lugares o las situaciones que activan la ansiedad. Hablaremos de cómo modificar nuestra percepción del miedo en las siguientes diapositivas. Esta es la tríada cognitiva. Me gustaría que pensemos en esta imagen mientras navegamos la presentación. En esta tríada cognitiva podemos ver el triángulo del yo. El yo está compuesto de pensamientos, emociones y acciones, como ven aquí. Cada componente se influye el uno al otro. En una situación determinada, se activan los pensamientos, que tienen consecuencias emotivas y juntos guían el comportamiento que sigue. Les voy a dar un ejemplo. Yo estoy caminando por la calle y veo a un amigo del otro lado de la calle. Lo intento saludar, pero él no me reconoce. Esta sería la situación. Después me pongo a pensar, ese maldito me debe querer ignorar. Y este es el pensamiento que me surge en la cabeza. Después me doy cuenta que me siento molesto. Esta es la emoción. Lo ignoro a él, a su vez. Este es el comportamiento. Ahora les pregunto, ¿cómo se podría ver distinta la sucesión de eventos si hubiese tenido un pensamiento distinto? Por ejemplo, en vez de pensar que el amigo me quería ignorar a propósito, capaz pienso que estaba distraído y no me vio, o estaba mirando su celular, o que simplemente él estaba preocupado por otra cosa y no me reconoció. Así es como funciona la tríada y cómo la podemos usar de manera práctica. Una persona puede interpretar de diferentes maneras una situación, de acuerdo a su personalidad y sus experiencias de vida. A pesar de haber tenido la misma experiencia, cada quien interpreta la situación de manera única. Esto se basa en experiencias previas con el estímulo que se presenta. Por ejemplo, acá ven un perro. Si varias personas se encuentran con un perro boquiabierto como este, algunos lo van a interpretar como una amenaza salvaje y otras personas lo verán como una mascota cariñosa. Al que interpreta el perro como una amenaza, a lo mejor se le paren los pelos, o vaya a paralizarse, o puede huir o combatir al perro. Otro que aún se sienta aterrorizado, pero tenga un poco más de calma, puede que le pida ayuda a una persona cercana. Y la persona que interprete el perro como una mascota cariñosa, puede que lo vaya a acariciar y amigarse del perro. A fin de cuentas, no es la situación propia que le genera el malestar, más bien es la interpretación la que nos lleva a sentir una emoción aversiva y a comportarnos respectivamente. Ahora veremos los desencadenantes y las soluciones para la ansiedad. El primer detonante que se encuentra presente durante la pandemia es la prensa. A veces la prensa puede incrementar nuestra vigilancia en cuanto al riesgo y posteriormente el grado de vulnerabilidad que asumimos.
Considera su consumo digital durante los últimos meses. Por el teléfono, la televisión, la computadora. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de estar conectado y consumiendo la prensa, lo que nos muestra la prensa? Aquí hay algunas soluciones. Calcule su consumo de las noticias. Sepa sus límites. ¿Cuánto tiempo pasa mirando la televisión o el celular? ¿Cuándo piensa apagar el celular por el día? ¿Cuáles son las fuentes de información y novedades que escoge? Manténgase informado con información precisa y confiable. Una fuente fiable es la CDC, el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos. Puede mirar este sitio de web para conseguir actualizaciones y reportes periódicos de seguridad. Desarrolla una percepción más correcta de su nivel de riesgo. Como dijimos antes, cierto nivel de miedo y de ansiedad es saludable. Pero cuando nos damos cuenta que nos impacta a diario, de manera significativa, podemos preguntarnos, ¿cuál es mi percepción del peligro? ¿Qué sentimientos me surgen ahora? ¿Y cómo influyen mis acciones y mis reacciones? Otro detonante es el momento de aniversario, la fecha de aniversario. Por ejemplo, recordamos precisamente lo que ocurrió en cierta fecha el año pasado, si nos ocurrió algo muy impactante. La memoria nos hunde el corazón o nos trae incomodidad. Pero también podemos incluir los aniversarios que nos traen felicidad. Tome un momento para pensar, ¿ha experimentado algún aniversario importante? Acá hay algunas soluciones. Podemos anticipar las situaciones que nos van a llevar a experimentar síntomas de estrés. Podemos ser pacientes con nosotros mismos. Podemos recordar las acciones bondadosas que vivimos en vez de las negativas. Podemos participar en actividades que nos eleven el estado de ánimo. Podemos llamar a una persona de confianza y hablar con ellos. Podemos permitir que otros nos cuiden. El autoconocimiento también es una opción que lleva mucha práctica. Le recomendamos que practique y tenga paciencia. Ahora vamos a hablar de la tristeza y la depresión. La pérdida temporal, por ejemplo, la pérdida de empleo, o irreparable, como la muerte de un ser querido, puede ocasionar la tristeza o la depresión. A continuación veremos algunos factores que pueden mantenernos en el estado depresivo. El primero es la desesperanza. La desesperanza puede sonar así: esto nunca mejorará. Los activantes en época de pandemia:
o sea, lo que activa la desesperanza. Las noticias sobre el daño de la pandemia, que suelen ser negativas. El aislamiento social prolongado. La tasa de morbilidad del virus. La incertidumbre sobre el futuro. El futuro es incierto. Y hay muchas más. ¿Cuáles más agregaría usted? Algunas soluciones cuando se siente sin esperanza. Puede reevaluar y reemplazar los pensamientos. Por ejemplo, pensar, aunque las cosas anden mal, no me falla la esperanza. O esta experiencia negativa va a acabar, va a pasar. Y pronto me sentiré mejor. De nuevo, evalúe sus fuentes de información y sepa sus límites. También puede pensar en qué cosas positivas han ocurrido durante este periodo. Y recuerde sus cualidades positivas. Aquí va a encontrar la fuente de resiliencia. Y utilice sus herramientas para prosperar, que son esas herramientas internas que ya tiene y que puede desarrollar. La próxima experiencia que vamos a cubrir es la impotencia. La impotencia nos puede decir, no hay nada que pueda hacer al respecto. La impotencia y la desesperanza van de la mano. Si miramos la situación con desamparo, nos puede desalentar a tomar acción. La impotencia se puede convertir en profecía autorrealizadora. La profecía que se autorrealiza es, al principio, una definición falsa de la situación, que despierta un nuevo comportamiento que hace que la falsa concepción original de la situación se vuelva verdadera, debido a los comportamientos que tomamos. Por ejemplo, si yo creo que no hay nada que yo pueda hacer al respecto del evento adverso, puede ser que sencillamente no haga nada, ni lo más mínimo, para mejorar el resultado. Y siento impotencia. La impotencia mantiene el estado depresivo. Acá hay algunas soluciones en cuanto a la impotencia, para manejar el sentido de la impotencia. Puede comenzar con un esfuerzo pequeño, en su rincón del mundo, y crear ímpetu. Algunos ejemplos. Puede cumplir con las medidas de la salud pública. Eso es algo sencillo que puede hacer. Puede compartir lo que aprendió en estos seminarios con sus parientes y sus amigos. Y se puede cuidar a usted mismo, tomándose el tiempo para relajarse y saber que está invirtiendo en su salud de largo plazo. De nuevo, recuerde sus herramientas para prosperar. Otro detonante es el aislamiento y la desconexión social. Como todos sabemos, las precauciones sanitarias nos han pedido que nos mantengamos en cuarentena y en aislamiento social por más de un año. Tener que
seguir estas directivas y la experiencia, la realidad de mantenernos tan aislados por tanto tiempo, puede disparar pensamientos como este: me siento solo y abandonado, o capaz siempre estaré solo. Los humanos tememos la desconexión, muchos de nosotros. Entonces también nos puede surgir mucho miedo al creer estos pensamientos que se disparan. Algunas soluciones. ¿Cómo podemos enfrentar estas circunstancias tan difíciles? Lo primero que quiero reconocer es que sus sentimientos son legítimos. Es válida la sensación de soledad y abandono, ya que estamos pasando mucho menos tiempo reunidos que antes de la pandemia. Considera redefinir el distanciamiento social como el distanciamiento físico. Aún podemos apreciar y alimentar los vínculos con nuestros seres queridos. Puede ser creativo en mantener la conexión con otros. Por ejemplo, puede usar la tecnología que tenemos para asistir a eventos virtuales, usar la plataforma de Zoom para hacer videollamadas. Y también puede hacer algo más creativo, como comprar una lámpara de amistad a la distancia. Y mantener viva la conexión con otros, aún con las circunstancias que la complican y la amenazan. Acá hay algunos cuestionarios que puede encontrar en el internet para aprender a reconocer sus síntomas de estrés e identificar sus detonantes. Estos cuestionarios pueden ayudarlo a comprobar sus síntomas y averiguar si necesita consulta profesional o si puede implementar estrategias de autoayuda. Le pedimos que tome su salud mental en serio y que busque ayuda si la necesita. También puede compartir sus conocimientos y ayudar a otros. Ayudar a otro nos puede traer mucha felicidad. Esta lista aquí tiene varios recursos más que puede acceder. Y estos son recursos en español. Y finalmente, quiero recordarles que estoy presentando de parte del programa de Consejería de Esperanza y Sanación de Nueva Jersey. Nosotros proporcionamos consejería de crisis de corto plazo, apoyo emocional, seminarios informativos como este, y referencias a recursos de auxilio si es que necesita algún servicio que nosotros no podemos proveer. Visita nuestro sitio web aquí, en el enlace que figura, para obtener más información. Muchas gracias por asistir a la presentación de hoy, y aquí están las referencias que usamos para crear la presentación. Ahora tenemos el momento para responder las preguntas que vayan a tener. Muchas gracias. Gracias, Alma, gracias por esa presentación. Ahora vamos a responder cualquier pregunta y solo recordar, antes de dejar de grabar, recordar que tenemos 3 presentaciones más los próximos 3 viernes.
siempre a las 12 al mediodía. Así que la próxima semana espero ver más gente. ¿Ok? Muchas gracias por estar aquí y ahora vamos a contestar preguntas. Gracias.